Buen día para todos. Espero que su día esté soleado como está en Bogotá, en Medellín. Les agradezco por tomarse el tiempo en sus apretadas agendas para atender este espacio y consideramos que va a ser de mucho valor para todos. Les contamos que ahora en Controles Empresariales suma a su portafolio las soluciones de IBM, tanto en hardware como en software. En este momento, para atender a estas solicitudes, nos acompaña el equipo comercial de Antioquia. Sabemos que Medellín tiene grandes iniciativas en innovación, tanto a nivel gubernamental como empresarial, siempre ha sido líder en el país y justamente entendiendo el papel que tiene Medellín en el país y esas iniciativas y todo lo que estamos hablando de la cuarta revolución industrial, entendiendo esto y que el papel de la información y de la data para la toma de decisiones justamente en esta coyuntura que estamos viviendo va a ser fundamental, pues traemos estas soluciones para que trabajemos en equipo esos proyectos. Estamos a sus órdenes. Como les decía Santiago, vamos a tener en la agenda a Juan Felipe Mosquera y les traemos como introducción a Omar Sogamoso, arquitecto de soluciones IBM, para hacer una introducción en temas de almacenamiento y de innovación. Eh, ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, yo Sí, te sí, te escucho. escuchamos. Escucho perfecto. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, le doy paso a Omar Sogamoso mientras ustedes disfrutan su cafecito. De verdad que les deseo un buen día y nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, Neila. Bueno, voy a prender mi cámara por acá, no sé cómo hacerlo. Ya. ¿Ahí me están viendo? Sí. Sí, ya me ven. Sí, tenemos. Sí, te vemos, te Perfecto. vemos. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, que hayan madrugado con nosotros, respondiendo a nuestra invitación. Y también pues estamos emocionados por contarles cómo desde Controles Empresariales podemos ayudarlos a dar un paso adelante en esta transformación de datos. Y pues para ello escogimos cuidadosamente una marca que contara no solo con la experiencia en este campo y pudiera afrontar esta solución de forma completa desde una sola casa, sino pues, obviamente que tampoco deje a nuestros clientes en la mitad del camino en esa transformación digital, ya que la gran mayoría pues, de fabricantes ofrecen solamente una parte de la solución, poniéndolos a buscar entre diferentes fábricas los otros componentes para armar ese rompecabezas que les permita de forma exitosa adoptar tecnologías como Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, Watson. Y entonces, de manera cuidadosa, lo que hicimos fue seleccionar y encontramos que definitivamente para todos estos nuevos retos no existe alguien mejor que IBM. Digamos que IBM es un líder a nivel mundial en la industria y cuenta con experiencia en transformación por más de 20 años y a la fecha pues todavía nos sigue sorprendiendo con sus innovaciones y se convierte pues en un referente del mercado. Entonces, por eso hemos querido generar este espacio para ustedes, ya que ustedes son nuestros clientes y nosotros como proveedores de tecnología tenemos ese compromiso de darles a conocer cuáles son los avances que hay en materia tecnológica para que siempre tengan opciones de cómo afrontar todos los retos de negocio que frecuentemente tienen nuestras organizaciones desde el punto de vista de tecnología. Entonces les voy a compartir por acá mi pantalla para mostrarles la pequeña presentación que tengo muy rápidamente. Por favor, me dicen cuando la vean, por favor. Mm, bueno, no me aparece la opción. Ah, Ya, 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 ya ya. te. Listo, me indican por favor cuando ya la estén viendo. Ya se ve, hombre. Ya se ve. Listo, déjame cuadro acá primero. Cuadro acá primero. Listo. Entonces, bueno, como les venía diciendo, pues desde IBM se ofrecen todas las soluciones. Entonces, fue un fabricante estratégico, es un fabricante estratégico para esto. Y pues precisamente gracias a las diferentes áreas de negocio es que nacen los diferentes tipos en materia de proyectos en materia de tecnología, ¿no? Entonces, acá, ya me salió el acercito, listo. Entonces, pero cuando revisamos más detalladamente cualquiera de esos proyectos, vemos que dentro de todos los proyectos de inteligencia artificial, analítica, machine learning, deep learning, ERP, SAP HANA, inclusive bases de datos como Oracle, DB2, SQL o aplicativos empresariales, vemos que el real protagonista, ¿quién es? Los datos.
Todas estas tecnologías, áreas y demás necesitan datos para poder desarrollarse y en su gran mayoría deben estar dispuestos de una manera específica, pues para ser consumidos, ¿no? Por cualquiera de estas tecnologías. Pero, pero para entenderlo mejor, pues debemos tener claro qué significa la palabra dato. Y cuando damos un vistazo a la definición de la Real Academia de la Lengua, que pues es el mejor indicado para darnos esta definición, tenemos tres conceptos. La primera es información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto. La segunda es documento, testimonio, fundamento. Y la tercera nos dice que es una información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Definitivamente un dato es información dispuesta de alguna forma, por lo que todo lo que nos rodea representan datos, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor representan datos. Y la forma de leer esta información está generalmente definida por la forma como será consumida, ¿cierto? Entonces, en este momento nos encontramos en la era digital, como lo decía Neila, por lo que todos estos datos que nos rodean cobran valor de negocio en el momento que pueden ser digitalizados. Y estos, señores, son los datos que actualmente están siendo explotados por la industria por medio de todas estas tecnologías como inteligencia artificial, Big Data, Watson. Entonces, es muy importante tenerlos digitalizados. Y en nuestro medio, cuando se logra digitalizar los datos, es decir, pasar a un medio digital y lograr almacenarlo de forma electrónica, como se hace, por ejemplo, con un documento físico al momento de escanearlo, que es un proceso que sucede, por ejemplo, con el tema de gestión documental, o como cuando creamos un documento en Excel que luego guardamos, por ejemplo. En estos y más casos estamos digitalizando datos para poder luego usarlos de alguna forma, y es aquí donde los datos realmente cobran su mayor valor, ¿no? Cuando una información puede ser usada y explotada tecnológicamente y ese valor es dependiente de la forma cómo pueden ser consumidos esos datos, de lo confiable que son esos datos y de la velocidad por la cual yo puedo acceder a esos datos. Por ello se ha clasificado los datos en dos grandes ramas principales, que son los datos estructurados y los datos no estructurados. Digamos que llamamos los datos estructurados a todos aquellos datos que se encuentran, los no estructurados, perdón, a los que, en los que se encuentran en desorden, que no tienen una estructura lógica, y los datos estructurados, que son los que normalmente un software los organiza, los tiene ahí listos para poder ser consumidos y los dispone de forma correcta para poder ser de forma ordenada, por decirlo así. ¿Listo? Como lo haría, por ejemplo, una base de datos. Con tecnologías como ERPs, como un ejemplo SAP HANA, bueno, SAP HANA es una base de datos, pero el ERP es SAP, o de VPMs o portales, incluso transaccionales, como todos los temas de B2B, los datos deben estar estructurados para poder sacar provecho. Pero, ¿qué creen? Resulta que más del 80% de los datos que existen actualmente de forma digital son datos no estructurados, son datos desordenados y cada vez crece más a un punto tal que, de acuerdo a un análisis que hizo IBM, alrededor del 90% de la data actual digitalizada se ha creado en los 2 últimos años. O sea, todos los datos en la historia que tenemos, el 90% fue creado en los 2 últimos años y se estima que en los próximos 4 años vamos a tener hasta 10 veces más data de lo que tenemos actualmente, ¿no? Y esto es pues gracias a la masificación de las redes sociales, blogs, imágenes, videos y otras cargas que crecen en Internet cada día, ¿no? Es decir, que solamente el 20% de los datos aprovechables son estructurados y su gran mayoría pertenecen a entidades privadas con acceso restringido, mientras que el 80% restante es la información pública aprovechable, perdón, que puede ser explotada. Y es aquí donde tecnologías como Watson, inteligencia artificial, Machine Learning, Internet de las cosas, entre otras tantas, cuentan con su apogeo, ¿no? Y más importante aún es la forma como se presentan esos datos, ¿no? Que sean consumidos de forma adecuada. Recordemos que los datos cobran mayor valor si pueden ser accedidos, si son confiables y de la velocidad con la que se pueden obtener esos datos, ¿no? Eso es lo que le da valor a los datos dentro de una compañía. Entonces, estas características dan oportunidades de negocio y por ende permiten ser explotados por las diferentes compañías representando ganancias en valor y en ingresos. Por eso es tan importante cómo nuestras compañías o cómo está almacenado, cómo nuestras compañías almacenan esos datos, ¿no? Para poder ser explotados desde el punto de vista de analítica, inteligencia artificial, bases de datos, lo que sea. Entonces, es tener el almacenamiento que permita guardar, usar esos datos, mantener las características de disponibilidad, seguridad, accesibilidad, que tenga una buena velocidad y que aumente, que digamos que pueda aumentar cada vez el valor de esos datos, ¿no? Entre mejor sea mi almacenamiento, pues más valor van a tener mis datos dentro de la compañía.
Todo esto pues a la vez pensando en la forma para poder cubrir el crecimiento exponencial que ya vimos que tienen los datos, manteniendo una seguridad, una velocidad sin incurrir en grandes costos por causa de ese crecimiento. Pero hay una frase que es muy cierta y es que no hay AI sin IA. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que la frase nos indica es que no puede haber inteligencia artificial sin arquitectura de la información. Eso es lo que quiere decir esta frase. Entonces, es decir, que la información debe estar correctamente dispuesta para ser utilizada por los diferentes aplicativos, ya sea estructurada o no estructurada, y esta era de informática que estamos atravesando, pues como decía Neila, no es más que una de las tantas revoluciones que hemos afrontado en la historia a nivel industrial. Recordemos que la primera revolución industrial fue marcada por la mecanización, luego pasó por el motor de explosión, luego la era de la computación y ahora estamos en la denominada revolución informática, que es la cuarta revolución industrial. Entonces, en este orden de ideas vemos que el mundo ya sufrió algunas transformaciones de cómo se realizan los procesos de negocio y sin ir muy lejos, Colombia está atravesando esta transformación y la historia nos ha enseñado que entre mejor preparados y más rápido adoptemos estos cambios necesarios, pues más probabilidades de éxito tendremos como con mayores ganancias y mejoras, ¿no? Entonces lo que nos da muchas ventajas no solo acá en Colombia, pues sino también en la región y a nivel global. Entonces no existe inteligencia artificial sin arquitectura de la información, ¿no? Llámese inteligencia artificial, machine learning, deep learning, redes neuronales. Todos ellos dependen y se basan de datos, directamente de cómo están almacenados y así como la capacidad de crecimiento, de poder crecer a demanda, ¿no? Entonces es muy importante. Por eso, el día de hoy lo que hacemos es nombrar a nuestro caballito de batalla, digamos que es una línea muy querida dentro de IBM, es nuestra línea de almacenamiento Flash Systems, que por ejemplo, ellos pueden manejar capacidades desde 5 terabytes y poder crecer hasta 32 petabytes de información con una velocidad de 18 millones de IOPS. Digamos que IOPS es la métrica usada para medir velocidades de consulta y entrega de datos en el mundo de los almacenamientos. Así que digamos que los invito a que pregunten por los IOTS la próxima vez que les ofrezcan un almacenamiento. Pregunten por este numerito. Pero nos dice, digamos que para hacernos una idea, hagamos de cuenta que si tuviéramos unas películas en una resolución de 720 puntos por píxel, que es el promedio de la resolución HD de los videos de Internet, y que normalmente pesan, ocupan un espacio entre 800 megas y 1 gigabyte. Con 18 millones de IOPS se podrían transferir hasta 2.304.000 películas por segundo. O sea, esta velocidad es insuperable. Pues es insuperable para cualquier marca, ¿no? Y adicionalmente, todo esto con una disponibilidad de 6 nueves, ¿no? Así que hagamos cuentas. El año tiene 31.536.000 segundos y esta disponibilidad nos indica que de llegar a fallar el sistema, si es que llegara a fallar, IBM garantiza que estará funcionando máximo en 31 segundos. Y esta sería la máxima cantidad de tiempo en todo el año que podría de pronto estar mis datos sin disponibilidad para mi negocio. Entonces, esta disponibilidad muy pocos fabricantes la pueden ofrecer y los que lo hacen solamente lo hacen con almacenamientos costosos de nivel empresarial. En cambio, nosotros lo tenemos en toda su línea de Flash System, que va desde la línea de entrada hasta la línea high-end. Y esto no es lo mejor, ¿no? Nosotros podemos mejorar esta disponibilidad con una tecnología llamada HyperSwap y convertir este 99.999% en un 100% de disponibilidad, asegurando que los datos siempre estarán disponibles los 31.536.000 segundos del año. Pero bueno, no profundicemos tanto en estos detalles, pero así mismo podemos encontrar un sinnúmero de características únicas que solamente nos ofrece IBM. Entonces, todo esto nos hace ideales para manejar cargas de trabajo para analítica, Big Data, Watson, y así como los datos que quiera usar cualquiera de estos aplicativos, ¿no? Entonces, somos ideales para esto gracias a nuestra velocidad, confiabilidad, la forma como la podemos disponer, nuestra diversidad. Entonces, somos ideales para cualquier tipo de carga y al mismo tiempo, pues, poder manejar cargas tradicionales como las bases de datos, aplicativos, repositorios, lo que tenga el cliente dentro de un solo almacenamiento. Entonces, con conexiones de fibra, estos almacenamientos cuentan con conexiones de fibra y Ethernet en velocidad de hasta 32 gigabytes por segundo en cada puerto y redundancia en todos los componentes.
Esto quiere decir que tiene dos de cada cosita, incluso las controladoras, que no, eso es muy poco común en almacenamientos de entrada dentro de cualquier fabricante. Nosotros desde nuestro almacenamiento de entrada tenemos redundancia en controladoras en modo activo-activo. Entonces, esto es lo que nos da este numerito de 99.9999, o sea, 6 nueves de disponibilidad. Adicionalmente, la optimización de las capacidades están a la carta, ¿no? Entonces, según se requiera, ya que cuenten con tecnologías que permiten, nosotros contamos con tecnologías que permiten quintuplicar la capacidad de almacenamiento. Es decir, que si yo adquirí 20 terabytes de almacenamiento, puedo llegar a tener hasta 100 terabytes. Entonces, mejor dicho, no tenemos limitantes para poder crecer a demanda si nosotros lo quisiéramos, ¿no? Y todo esto con muy bajo costo. Adicional, podemos virtualizar otros almacenamientos también, disponiéndolos para mis proyectos, no importa de qué marca sean. Y la gestión totalmente basada en inteligencia artificial, fácil, intuitiva, centralizada, lo que permite no solo tener un control total y gobernar los datos de forma adecuada, optimizando el almacenamiento y ahorrando costos, sino que permite predecir en tiempo real por medio de inteligencia artificial embebida el comportamiento y posibles problemas de almacenamiento. Todo esto gracias a un software que se llama Storage Insight, que está incluido por defecto sin costo adicional en cualquier línea de Flash Systems. ¿Listo? ¿Qué otra cosita tenemos? Tenemos a Spectrum Scale. Digamos que cuando ya queremos ir un poquito más allá de la optimización y el ahorro, podemos usar Spectrum Scale, que nos permite virtualizar almacenamiento SAN, NAS, cualquier otro dispositivo de almacenamiento que nosotros tengamos por debajo, lo podemos reutilizar y usarlo con Spectrum Scale. Este Spectrum Scale me ayuda a satisfacer la demanda de cualquier aplicativo que yo le conecte por arriba. Me mejora el performance, me mejora la velocidad y adicionalmente me ayuda a ahorrar costos disponiendo de los datos que se requieran en el almacenamiento adecuado. Para en casos de que no se optimice bien el almacenamiento, podría ser que un aplicativo que no requiera almacenamiento flash lo esté usando, y esto pues obviamente me encarece a mí los costos o a las empresas les encarece los costos. Entonces, Spectrum es que él se encarga de disponer la data realmente donde está, gobernando los datos de forma adecuada. ¿Listo? Y por el lado de los tapes, en este sentido, pues para poder tener ese tier de almacenamiento económico, pero que sea capaz de almacenar grandes cantidades de datos como si fueran discos, IBM ofrece librerías automáticas con cartuchos de cinta que ofrecen capacidades de almacenamiento de hasta 278 petabytes, que típicamente son usadas para temas de backup, por su capacidad de poder aislarse completamente en una cinta y poderlas retirar incluso manualmente el almacenamiento para no dejarlas disponibles en la red. Entonces son muy seguras, pero que adicional, si nosotros las tenemos acá, estas librerías son automáticas y pueden ser usadas como si fuera un disco, con unas velocidades muy similares a disco, pero con muy bajo costo. Entonces estas librerías tienen muy buena capacidad, y esto pues es ideal, ideal para cuando yo necesito un proyecto de crecimiento a bajo costo y no tenga que pasar por largos procesos de aprobación dentro de mis compañías. Estas librerías son ideales para ese tipo de proyectos. ¿Listo? Y pues acá tenemos, no podemos irnos sin hablar de nuestra supercomputadora. Digamos que esta supercomputadora la tiene el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se llama Summit. Es enteramente IBM y vino a reemplazar la anterior, que se llamaba Titan. Estaba basada en tecnología Intel. Llegó IBM, puso un cuarto de nodos, o sea, solamente una cuarta parte de los nodos que habían, y mejoró hasta 29 veces el rendimiento que venía manejando la supercomputadora, y hasta con 8 veces más capacidad. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Digamos que lo mejor de todo esto se traduce a los clientes, porque más del 90% de los componentes que tiene esta supercomputadora están presentes en todo el portafolio que tiene IBM en el mercado. Entonces, eso es lo mejor de todo. Entonces, para concluir, vemos qué tan importante es tener los datos dispuestos en el lugar correcto, que nos permita afrontar sin fracasar en el intento todas las tecnologías de inteligencia artificial, Big Data, Watson. Y como vemos, pues IBM puede ofrecer soluciones que no solo permitan soportar estas cargas, sino que a su vez pueda ser integrado con las cargas tradicionales como bases de datos, repositorios, ERP, SAP HANA. Y de esta forma, pues es posible alinearnos con proyectos de actualización de infraestructura que tengamos actualmente, y futuros de analítica desde un solo fabricante que nos ofrezca toda una solución completa y podamos armarla a demanda de forma modular a medida que vayan saliendo los proyectos.
y desde la familia Flash System para los datos que tengan mayores cargas, o incluso al momento de actualizar mi almacenamiento de backup, podemos utilizar librerías, como ya lo vimos, que tienen muy alta capacidad de almacenamiento y sus costos son muy reducidos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo les tenía por el día de hoy. Le doy paso nuevamente a Neila. Y por favor, sus preguntas, todo lo pueden dejar en el chat. Al final lo responderemos. Muchas gracias, Omar. Damos espacio a Juan Felipe Mosquera, especialista para las soluciones de Watson y analítica. Entonces, gracias, Juan Felipe, por el tiempo y damos paso a tu presentación. Listo, Naila, muchas gracias. Y les pido por favor que me confirmen cuando ya estén viendo la pantalla. Ya se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, de nuevo muy buenos días para todos. Muchas gracias por su tiempo, por brindarnos este espacio para poder contarles un poco acerca de la visión que tenemos en IBM acerca de inteligencia artificial. Tenemos, digamos, dentro de este ratico, la idea es poder mostrarles no solamente qué vemos nosotros como inteligencia artificial, sino también algunos casos aplicados. Entonces los voy a invitar a que abramos la mente y empecemos a imaginar dentro de cada uno de los procesos que tienen dentro de sus organizaciones, en la medida en la que vayamos adelantando la presentación, en qué tipo de áreas ven ustedes que realmente puede llegar a ser aplicable este tipo de tecnologías. Hace un momento, cuando estábamos conversando, me mencionaba muchísimo los temas de lo que es digitalización, transformación digital y cómo los datos realmente son lo que soporta esas aplicaciones de inteligencia artificial. Y eso viene de la mano con lo que es el proceso de evolución o de reinvención digital, más allá de hablar solamente de transformación que están viendo las empresas hoy en día. Empezamos a hablar, y lo mencionaba muchísimo, con el tema de digitalizar la información que tenemos, de modo que podamos aprovechar esa información que tradicionalmente no estábamos utilizando para poder incrementar la eficiencia de los diferentes procesos. Pero ya hoy en día hemos llegado a puntos en los que la idea no es solamente tener esa información disponible, sino realmente poder explotarla de modo que podamos mejorar la experiencia de los clientes, que podamos hacer más eficientes de nuestros procesos y que a través de eso podamos desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos esquemas de servicio que realmente nos permitan obtener nuevos y mejores resultados. Y es aquí donde entra la inteligencia artificial. Entonces, para arrancar, quiero hacerles una pregunta. Me gustaría, para abrir un poco el panel, que no sea un tema tan estático, que una o dos personas me comenten cuando les hacen esta pregunta, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cuál es para ustedes la promesa que tiene la inteligencia artificial? ¿Qué es eso que buscan y que creen que puede llegar a resolver? No sé si tenemos la opción de abrir el micrófono a un par de personas. De pronto, problemas de automatización. Problemas de automatización es un frente, sí, totalmente de acuerdo. Claro, si alguien quiere hablar, exacto, mira, por ejemplo, aquí ya Juan Gamboa dice por el chat, dice agilidad, por ejemplo. Pensar como el humano y solucionar problemas, exactamente. Hay otra persona, Justamente esa es la idea, reducir tiene tiempos en una la respuesta. operación y optimizar los costos, sé que estoy leyendo en el chat. A ver, dale. Entonces, efectivamente, tal vez como ustedes lo mencionan, la inteligencia artificial, la promesa que nos ofrece es una promesa de flexibilidad, de versatilidad, de cómo puedo, como bien decían, aprovechar esas capacidades que tienen los seres humanos, ese comportamiento humano, para poder revisar, analizar la información y sobre eso poder desarrollar nuevas experiencias. Esta imagen no es en vano. A mí me gusta muchísimo poner este ejemplo porque si lo vemos desde el punto de vista de esta gran librería de información, la promesa de la inteligencia artificial es, imaginémonos si tuviéramos la posibilidad de no solamente podernos leer y recordar lo que dicen todos estos libros, sino que además tuviéramos la posibilidad de entenderlos en el mismo lenguaje y con las mismas intenciones que fueron escritos, y adicionalmente a eso, que pudiéramos relacionar la información de unos y otros para sobre eso poder obtener nuestras propias conclusiones. Entonces, justamente es eso lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Como bien mencionaban, temas de poder automatizar procesos, poder hacer más eficiente y más ágil el análisis de la información, poder emular justamente, y eso es lo que es la inteligencia artificial, es una serie de técnicas que habilitan a las máquinas y a los sistemas para que puedan reproducir ese comportamiento humano.
Y técnicas como Machine Learning, como Deep Learning, que también las habrán escuchado, son subconjuntos que nos permiten habilitar esos procesos. Machine Learning, el aprendizaje de máquina, como su nombre lo indica, es un subconjunto de técnicas que le permiten justamente a esos sistemas, a esos modelos, a esas máquinas, aprender y mejorar sobre ese aprendizaje. Y ya otro tipo de técnicas como Deep Learning, los que nos permiten es habilitar esquemas de procesamiento paralelo a través de lo que se conoce como redes neurales multicapa, etc. Entonces, como les decía, la inteligencia artificial lo que busca es básicamente emular estos comportamientos humanos, es permitirle a los sistemas, a los modelos, comprender la información en la misma forma en la que lo hacemos. Tomemos el ejemplo de un contrato. Las personas identificamos que un contrato tiene una serie de elementos particulares que lo caracterizan. Tiene unas fechas, puede ser fechas de suscripción o fechas de límite, tiene una serie de suscriptores, de contrayentes, entonces tiene una serie de personas, tiene una serie de cláusulas, tiene unos términos, y para poder hacer ese análisis, para poder comprender las implicaciones de ese contrato, los humanos tenemos que comprender cómo esos elementos están relacionados entre ellos. Entonces pasamos por un proceso de racionamiento a partir del cual extraemos esas ideas, sacamos esas respuestas, y en la medida en la que vamos trabajando con diferentes tipos de contratos, de documentos, vamos desarrollando ese aprendizaje sobre el cual se nos va haciendo cada vez más eficiente el proceso de lectura y de análisis de esos documentos para poder finalmente interactuar y entregar los resultados que buscamos en una forma natural, sea contándole a una persona o a través de un reporte gráfico, y nos permite manejar una forma de interacción mucho más sencilla y más natural, valga la redundancia, de lo que podríamos tener trabajando con una máquina. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, se tiene el mito o la teoría de que la inteligencia artificial nos va a ayudar a automatizar todos los procesos y que la inteligencia artificial va a reemplazar todas las capacidades que tenemos dentro de las organizaciones. Y esto es algo que lo que se ha venido viendo es que la inteligencia artificial lo que nos permite es hacer más eficientes tareas puntuales dentro de diferentes procesos de negocio. Y esas tareas puntuales lo que nos permiten es habilitar nuevas experiencias que se han visto principalmente enfocadas en estos frentes, en cómo aprovechamos las capacidades que nos da la inteligencia artificial para ofrecer nuevas formas y nuevos canales de interacción, para brindar una nueva experiencia de servicio hacia nuestros clientes y nuestros usuarios, cómo nos habilita la posibilidad nuevamente de comprender grandes volúmenes de información y de datos no estructurados, como mencionaba Omar ahorita, para poder a partir de ellos extraer información y descubrir patrones y tendencias que bajo sistemas y soluciones tradicionales posiblemente no lo podríamos hacer, para finalmente poder pasar a un esquema en el que me soporten la toma de decisiones de negocio. Entonces, voy a mostrarles algunos casos, algunos ejemplos puntuales dentro de este tipo de soluciones, de aplicaciones que nos permite la inteligencia artificial. Voy a arrancar por el canal de interacción. De unos cuantos años para acá, y particularmente ahorita, creo que todos estamos familiarizados con el esquema de los chatbots, como un nuevo canal de comunicación, como un nuevo esquema de servicio para poderle brindar información a nuestros clientes. De hecho, recientemente IBM salió con el gobierno con la presidencia de la República para habilitar a Cori, que es el asistente virtual que resuelve todas las dudas y todas las inquietudes de la población referentes a temas del COVID-19. Sin embargo, cuando queremos llevar el chatbot como un esquema de resolución de preguntas y respuestas, de ese esquema programado que tradicionalmente siguen eh, los chatbots tradicionales o inclusive las plataformas telefónicas a nivel de IVR, tenemos ya lo que se conoce como un agente virtual. ¿Y qué es lo que me diferencia del agente virtual? La comprensión del contexto y la intención de los usuarios. El que ya el chatbot no sea solamente un esquema guiado en el que yo busco resolver una serie de dudas puntuales, sino que realmente entiendo qué es lo que está buscando el usuario final para a partir de ello llevar la conversación hacia lo que está buscando sin obligarlo a navegar una serie de opciones. Y un par de aplicaciones en este sentido se han visto, por ejemplo, en el sector financiero, en el caso de Financiera Efectiva. Financiera Efectiva es una microfinanciera en Perú que empezó a trabajar en el frente de cómo le habilito esquemas de crédito a usuarios finales que no están bancarizados, que pues en el momento en que de pronto necesitan tener una solicitud de crédito en un proceso tradicional que tiene que
presentar un montón de documentos que tienen que estar sujetos a un proceso de análisis. Lo que ellos hicieron fue justamente aprovechar ese asistente virtual para gestionar todo un proceso de recepción de información mucho más simple. Básicamente, lo que hace Financiera Efectiva es que a partir de un modelo de Machine Learning que está conectado con su asistente virtual, le pide a los usuarios tres datos, entre ellos su documento de identidad, su nombre y su dirección, y a partir de esto se conectan con diferentes fuentes de datos. Ellos tienen un modelo que analiza casi 2000 variables para a partir de eso correr un modelo de scoring de crédito en línea y responderle al usuario cuál es el crédito, el cupo de crédito para aprobado que tiene. ¿A qué llevo esto? A que hoy en día se están atendiendo más de 25.000 personas al mes en un proceso que es casi en línea y que tradicionalmente le tomaba a los usuarios entre horas y días mientras se conseguía un proceso de aprobación. Estábamos hablando de pasar de hasta 3 días para el procesamiento a 30 minutos en todo el proceso de la evaluación y asignación del crédito. Otro caso de uso, si ya lo queremos llevar un poco más allá del esquema reactivo de los asistentes virtuales en los que es el usuario quien busca la conexión, está relacionado con un proceso de cobranza. Y en un proceso de cobranza, aquí como lo tenemos, es, por ejemplo, que habilitar que el mismo asistente pueda gestionar el proceso de conversación con usuarios para, en este caso, por ejemplo, recordarles que tienen una deuda pendiente, que tienen un cobro pendiente y pedirles la actualización. Algo interesante de este caso y de esta aplicación es que se pudo identificar que las personas somos más proclives a tener una buena respuesta frente a este tipo de comunicaciones cuando la comunicación viene de una máquina en lugar de una persona. Porque con una persona se habilitan, se dan una serie de factores emocionales que involucran la respuesta y que hacen que la experiencia del usuario sea eh, más difícil, que sea un poco más compleja. Y básicamente este tipo de soluciones nos han llevado a que no solamente se puede gestionar y automatizar, hacer más eficiente ese proceso de cobranza. Como vemos aquí está toda la conversación, incluso vemos como por ejemplo le hace preguntas adicionales sobre cuáles fueron las razones por las que se pudo cumplir el pago, se puede gestionar una serie de citas adicionales, pero no solamente se automatiza la conversación, sino que adicionalmente a eso se construye un canal en el que podemos obtener todos el historial de esa conversación, todos esos insights, para no solamente aumentar la cantidad de llamadas para hacerlo más eficiente, sino también para poder comprender temas como cuál es, por ejemplo, no sé, duraciones promedio, cuál es el esquema de conversación, pero sobre eso también poder de pronto analizar cuál es el tono de la conversación que se está teniendo, cuál es la reacción que está teniendo el usuario, para sobre eso poder o bien dar temas de realimentación para los canales de servicio o poder de pronto identificar cuáles son problemáticas con las que los clientes se están enfrentando al momento de pagar sus créditos y que sobre eso podamos desarrollar nuevos esquemas y nuevos modelos de servicio basándonos en ese feedback que se tiene en tiempo real. Ese modelo, como les decía, ha llevado a que no solamente se incrementan los volúmenes de recaudo, sino que también se reducen los costos asociados y se ha podido a partir de eso desarrollar nuevos esquemas de servicio eh, para los usuarios finales. Esto lo hemos aplicado tanto en clientes del sector financiero, sector bancario, como en el caso de Ribeiro, que es una cadena de almacenes de retail en Argentina que presta también servicios de microcrédito y de financiación para los clientes. Pero les comentaba también que dentro de las capacidades que tenemos están los temas de análisis de grandes volúmenes de información. Y aquí hay un ejemplo que a mí me encanta y es dentro de una empresa en un departamento legal, el volumen de casos que se tienen que analizar para poder revisar diferentes soluciones, para poder enfrentar diferentes casos. Obviamente es un volumen de información súper grande. Y este fue un desarrollo que se hizo para poder ayudarle a un departamento legal a analizar sobre diferentes tipos de reclamos, diferentes tipos de quejas que se tenían sobre procesos de demandas que les pudieran ayudar a analizar cuáles eran los casos similares que se habían trabajado que tuvieran relevancia debido a que las condiciones fueron similares, a que no sé, las situaciones o las conclusiones que se tuvieron de los casos tuvieron circunstancias parecidas.
Y básicamente lo que hace es habilitar un esquema de lo que llamamos búsqueda cognitiva dentro de todo un repositorio de información. Entonces, como vemos aquí, veíamos que no solamente es la posibilidad de hacer una búsqueda con palabras clave, como lo haríamos tradicionalmente en un buscador tipo Google, sino es realmente hacer una búsqueda contextual en el que tengo la posibilidad de determinar cuáles son los elementos de pronto que quiero que se tengan en cuenta en la búsqueda para sobre ello poder obtener cuál es la información más relevante para los resultados que yo estoy buscando. Y este tipo de aplicaciones se han visto en diferentes segmentos de la industria. Uno de ellos, por ejemplo, el sector de la salud, en el caso de lo que tiene que ver con lo que es los esquemas de anotadores médicos, los temas de auditoría médica, en los que los procesos de clasificación de la información, los procesos de etiquetado de los diferentes documentos, antes de pasarlos ya como tal por todo un esquema de ciclo de vida de la información, pues son tareas que son bastante complejas. En el momento que de pronto se tienen que hacer correlaciones de historias clínicas, que se deben hacer esas clasificaciones de acuerdo a temas como la de los pacientes o los temas de los diferentes tipos de tratamientos o enfermedades, el poder hacer esa clasificación, esos datos para en el momento en que se tenga que hacer una consulta posterior, poder hacerla mucho más fácil, bien sea para temas de auditoría o temas de investigación, es un proceso complejo. Entonces, este tipo de tecnologías, este tipo de capacidades nos habilitan el poder hacer más eficiente ese proceso en la medida en la que podemos tomar toda la documentación y que podemos tomar esos grandes textos que se tienen en los comentarios, en las anotaciones, y sobre eso poder establecer modelos de clasificación y catalogación de términos, identificar puntualmente cuáles elementos de pronto se refieren a medicamentos, cuáles se refieren a enfermedades, cuáles son información personal y sensible del paciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos en el caso del centro hospitalario de Cretían, perdón, ellos utilizaron eso, en su caso, para poder hacer más eficiente el archivado y la clasificación en 69.000 archivos médicos, siguiendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud, para reducir la cantidad de personal que estaba trabajando en esos sentidos y poder aumentar la precisión en la interpretación de los documentos. Todos estos temas de comprensión en últimas van a ir atados también a cómo podemos complementar esos servicios y esas capacidades adicionales, como les mencionaba, de poder descubrir elementos y patrones que de pronto están ocultos a la vista de sistemas tradicionales. Uno de ellos, por ejemplo, es el factor emocional que interviene en las conversaciones de los usuarios. Y aquí tenemos un ejemplo que es un desarrollo que se hizo para hacer un monitoreo de llamadas de servicio al cliente, para hacer en el momento en que tenemos una recepción de peticiones, de quejas y reclamos, poder hacer un análisis en tiempo real de cuál está siendo el comportamiento o la recepción desde un punto de vista de análisis de personalidad del usuario con el que nos estamos comunicando, en el que podemos identificar dentro de los 5 rasgos de personalidad, si es una persona amable, si es una persona abierta a la experiencia, si es una persona introvertida, pero también identificar las diferentes emociones que se están viendo durante la conversación y poder verlo en tiempo real. Poder ver que, por ejemplo, en este momento, durante la llamada, el usuario está teniendo una respuesta satisfactoria, bien sea por la comunicación que está recibiendo o porque de pronto está viendo que el agente de servicio está respondiendo a la llamada en la medida en la que él lo necesita. Pero podemos analizar también cuáles son los diferentes elementos que va teniendo aquí. Y como les decía, dado que esto es un monitoreo de una llamada, vemos cómo rápidamente de pronto una respuesta que recibió el usuario de servicio aumenta de forma muy rápida, por ejemplo, el tema de decepción y la posibilidad de deserción en este caso, debido a la atención que está recibiendo el agente de servicio. Entonces nos permite evaluar de forma muy rápida no solamente esas emociones, sino también las diferentes características de las personas con las que estamos trabajando para a partir de ello poder tomar diferentes tipos de decisiones, diferentes tipos de retroalimentación, por ejemplo, en este caso para los agentes de servicio. Esta misma tecnología en otro campo de acción se aplicó, por ejemplo, en una entidad educativa, que es la Escuela de Negocios de São Paulo en Brasil. ¿Para qué se utilizó? En la Escuela de Negocios de São Paulo empezaron a utilizar, de hecho, desde el punto de vista de los agentes virtuales, ellos habilitaron una serie de agentes virtuales para que los estudiantes pudieran dar retroalimentación sobre la información de los cursos y comunicarse con los profesores de las diferentes
asignaturas acerca de su percepción de las carreras, de resolución de inquietudes. Y ellos empezaron a monitorear este tipo de conversaciones utilizando esas capacidades de descubrimiento y análisis del texto para, primero que todo, poder establecer un esquema de retroalimentación hacia el profesorado acerca de cuáles de pronto estaban siendo las inquietudes más típicas, cuáles estaban siendo eh, las principales dudas o son de pronto siendo las asignaturas que no estaban teniendo buena recepción por parte de los estudiantes, pero lo llevaron un paso más allá y lo que hicieron fue justamente a partir de estas tecnologías como es el, por ejemplo, el análisis de personalidad, hacer que Watson les permitiera ayudar a diseñar cuáles estaban siendo las respuestas emocionales que estaban teniendo los usuarios y de acuerdo a el perfil de cada uno de los estudiantes, cuáles podían ser de pronto las mejores estructuras de asignaturas que podían ellos incluir en el pensum. ¿A qué los llevo esto? A que hoy en día ellos han personalizado todo el esquema de contenidos y de cursos, han modificado el pensum y hoy en día es un pensum en el que los estudiantes en lugar ya de contratar todos los 6 semestres de carrera pueden contratar módulos durante 6 meses en los que tienen una serie de asignaturas que van asociadas tanto a su nivel de conocimiento como a sus expectativas y sus diferentes rasgos de personalidad. Otro ejemplo puntual en este sentido, el tema de la recepción nuevamente de lo que son peticiones, quejas y reclamos y cómo podemos automatizar esos procesos para ya no solamente habilitarlos como un canal de pronto aquí de recepción de información, en el que obviamente tengo de pronto un asistente virtual respondiendo las preguntas, sino que de pronto cuando tengo que hacer un escalamiento de un ticket, cuando tengo que hacer de pronto ya un proceso de análisis de un PQR, pues necesito de pronto poder acceder de forma muy rápida a otros tipos de casos que hayan tenido circunstancias similares que me permitan optimizar los tiempos de respuesta al cliente y poder mejorar la experiencia del usuario. Entonces tenemos justamente la posibilidad de aprovechar ese tipo de capacidades, como les decía, para ya no solamente navegar en todos esos volúmenes de información, sino sobre esto poder de pronto hacer justamente esas búsquedas, en este caso, de poder hacer rápidamente sobre una base de conocimientos, sobre una serie de etiquetas abiertos, hacer una búsqueda contextual de modo que yo pueda sobre esto identificar cuáles son los diferentes elementos y los diferentes casos o tickets que se han abierto que tienen condiciones y características similares para sobre esto poderle dar tiempos de respuesta al usuario muchísimo más rápidos de los que tradicionalmente podríamos entregar con un esquema normal, con un esquema tradicional. Y sobre eso poder tener rápidamente no solamente temas tradicionales en cuanto a la identificación de códigos, sino ya poder a partir de ese análisis que estamos haciendo de los diferentes casos, poder de plano ya hacer una clasificación casi que en tiempo real de cuáles podrían ser las temáticas relacionadas el, con el tiquete o con la petición que o reclamo que está cargando el cliente. Entonces, como lo vemos, todos estos mecanismos, aquí nuevamente tenemos otro ejemplo relacionado con los temas de los detalles del reclamo, pero como les decía, todos estos diferentes tipos de capacidades en los que la inteligencia artificial tiene incidencia, en últimas lo que buscan es poder apoyar que podamos tomar decisiones contextuadas, ya no solamente basados en los datos que tenemos a nivel de nuestros repositorios de información, de nuestras bases de datos, sino que realmente aprovechando esas capacidades de Watson podamos tomar decisiones que estén enfocadas en cómo le damos una mejor experiencia a los usuarios finales, bien sea porque hacemos más eficientes nuestros tiempos de respuesta, siendo más ágiles nuestros procesos, o porque de plano habilitamos nuevas experiencias de interacción y de canales de servicio. Pero hablando de Watson y hablamos muchísimo, se tiene la concepción de Watson, Watson hace todo. Y Watson no es ni una tableta, ni es un servidor gigante, ni es un robot. Watson es una serie de servicios cognitivos de capacidades, son modelos de Machine Learning que están preconstruidos y que pueden ser accedidos tanto desde la nube de IBM o instalados en un data center según el requerimiento de negocio que ustedes tengan y que nos permiten habilitar justamente esas capacidades, como les decía, que emulan el comportamiento humano. Tenemos, por ejemplo, en azul modelos que ya están totalmente preconstruidos para aplicaciones específicas, como puede ser el reconocimiento de imagen o la comprensión del lenguaje natural, en que tenemos desde capacidades de entender y mapear los elementos dentro de un texto hasta la clasificación de cada uno de los elementos o la traducción de diferentes lenguajes.
esquemas de análisis de empatía o de rasgos de personalidad que nos permiten a partir de esos textos poder hacer análisis de tono, análisis de rasgos de personalidad o de plano descubrir diferentes tipos de patrones y análisis dentro de cada uno dentro de los documentos o dentro de los textos que se está trabajando, o esas capacidades para poder a partir de la gestión de una conversación y de lo que son agentes virtuales poder integrar inclusive capacidades para que esa conversación no sea a nivel de chatbot, de voz y texto, sino de plano ya poderla convertir en una conversación auditiva. Esto, como les digo, son capacidades preconstruidas aplicables a procesos de negocio específico, pero tenemos también la posibilidad de esto integrarlo sobre nuestros propios desarrollos de inteligencia artificial. Les mencionaba, por ejemplo, el caso de Financiera Efectiva. Ellos tienen un asistente virtual que se conecta a un modelo que ellos desarrollaron para hacer ese análisis y ese scoring de crédito y que lo desarrollan utilizando capacidades de inteligencia artificial que les permiten desarrollar inteligencia artificial. Entonces tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que a través de nuestra plataforma de Watson podamos hacer el análisis de una serie de variables que tradicionalmente tendría que gestionar un científico de datos, pero correr procesos de lo que llamamos autointeligencia artificial, de modo que sea el mismo sistema quien nos ayuda a habilitar cuáles podrían ser los modelos predictivos más eficientes para poder tomar una decisión o poder identificar el comportamiento o los patrones sobre una variable puntual. Entonces, como les decía, cada uno de estos casos de uso que revisamos, en últimas son aplicaciones que constituyen y que aprovechan diferentes servicios. Entonces podemos partir, por ejemplo, de un asistente virtual que aprovecha los servicios relacionados con temas de gestión de conversación, con la gestión de descubrimiento o las capacidades de análisis y correlación de información para justamente habilitar ese tipo de capacidades e ir enriqueciendo en la medida en la que voy necesitando nuevos tipos de servicios, nuevos tipos de habilidades, poder fortalecer los servicios que estoy entregando. Pero ustedes me dirán, pues sí, chéverísimo, pero esto lo hemos visto en todos los fabricantes del mercado. Hoy en día Google lo está ofreciendo, Amazon lo está ofreciendo, Microsoft lo está ofreciendo. Y aquí es importante resaltar algunas diferencias particulares que tiene Watson. La primera de ellas está relacionada con los temas de lo que implica el hacer el despliegue de un servicio, de un proceso que aproveche Watson. Watson es un conjunto de soluciones que llevan desarrollo casi 15 años. Ustedes, pues, posiblemente algunos de ustedes habrán visto a Watson en este programa de Jeopardy en Estados Unidos hace ya casi 10 años. Y básicamente lo que nos ha permitido esta experiencia y este historial es que Watson en diferentes análisis que se han hecho, en diferentes benchmarking que se han hecho, los procesos de aprendizaje y de comprensión de Watson son mucho más rápidos y mucho más eficientes que los de otro tipo de servicios en el mercado. Casi que Watson con la mitad de los datos necesarios para entrenar los modelos puede llegar a obtener los mismos resultados que pueden ofrecer otros participantes en el mercado con mayores niveles de precisión. Y esto se basa justamente en esa experiencia que tenemos en el desarrollo de modelos de Machine Learning. Adicionalmente a eso, como les decía, Watson no los va a obligar a que tengan que mantenerse con IBM en la nube de IBM, sino que es posible que de acuerdo a los requerimientos que ustedes tengan, si quieren de pronto usar las capacidades de Microsoft sobre la nube de Azure o la nube de Amazon, estamos en la capacidad de hacerlos porque Watson tiene la flexibilidad para poder desplegarse en cualquier ambiente según el que ustedes necesiten. Y finalmente, dos temas que no son de más. El primero de ellos, nuestro expertise de industria, como les mostré, tiene múltiples aplicaciones en diferentes industrias, en diferentes casos de uso, pero también hay un tema muy relevante y es que IBM en ningún momento aprovecha la información de ustedes, de sus clientes o de los modelos y aplicaciones de que ustedes desarrollen con Watson para mejorar los servicios de otros clientes. Nosotros no utilizamos en ningún momento la propiedad intelectual ni sus conocimientos para mejorar las implementaciones que tienen nuestros clientes, que tristemente es una práctica que sí tienen otros oferentes en el mercado. Entonces, ¿qué hacer? Y ya para concluir, aquí la invitación es básicamente a que repensemos, como les decía, los procesos y la estrategia, viéndolo a través de la experiencia que le estamos dando a nuestros clientes, de los tiempos de respuesta, de los canales de comunicación, de cómo lo está trabajando,
para que a partir de ello podamos diseñar nuevas experiencias, podamos optimizar nuestras operaciones, podamos descomponer esos silos de información y esos silos de los diferentes procesos para proporcionar esa experiencia consistente y construir un ecosistema que realmente le brinde innovaciones a los clientes. En últimas, una ventaja que nos ofrece la inteligencia artificial es que no es un elemento que lo implementamos ya puntualmente y quedó estático, sino que realmente es un viaje y que nos permite arrancar por donde queramos. Un ejemplo de ello puede ser, en el caso de la experiencia del cliente, poder arrancar desde un simple chatbot para gestionar preguntas y respuestas y a ir evolucionando ese chatbot con diferentes capacidades para poder habilitar nuevos canales de comunicación a través de Facebook, de WhatsApp, para poder habilitar canales de voz, para poder habilitar servicios ya relacionados con gestión de imágenes de contexto y poder hacer cada vez más cognitivos este tipo de servicios. O por el otro lado, poder hacer más eficientes mis procesos aprovechando esas capacidades que tenemos de analizar grandes volúmenes de información para clasificar imágenes y para a partir de esto poder hacer cada vez más eficientes los insumos de información que tengo para esos modelos predictivos para temas de planeación, para temas de riesgo, para temas de mantenimiento, logística, etcétera, que en últimas lo que buscamos es transformar realmente el back office. Entonces, la invitación nuevamente es a que analicemos y como les decía al principio, que podamos identificar dentro de cada uno de los procesos que ustedes conocen en sus organizaciones, que claramente ustedes los conocen muchísimo mejor que nosotros, y veamos cómo realmente podemos apalancar este tipo de tecnologías para ayudarles y darles soluciones. Sin más, y les pido una excusa por el tiempo, nos queda un tiempo súper corto para preguntas y respuestas, pero quedo a su disposición a sus órdenes para cualquier inquietud. Muchas gracias. Vale, Gracias, Juan perfecto. Felipe. Muchas gracias. Abrimos este espacio para que por favor inicien las preguntas que tengan en el chat o en la sección de preguntas. O si lo desean, pueden levantar su mano, como le dijimos al principio, para poder abrir su micrófono. Les demos 2 minuticos a ver si tenemos preguntas. Perfecto, aquí tenemos la primera pregunta y nos dicen, ¿se requiere un almacenamiento físico para Watson? Están preguntando. Gracias, Santiago. En realidad sí, para la mayoría de proyectos, sean de inteligencia artificial, analítica, realmente se requiere un almacenamiento físico porque digamos que la parte de inteligencia artificial va muy orientada a la parte de datos no estructurados, tomar información de Internet, redes públicas y hacer un análisis de todas esas frases o buscar algún contenido específico. Pero digamos que los datos de negocio normalmente están contenidos en el almacenamiento físico de la empresa. Entonces, Watson va a necesitar interactuar tanto los datos que están internamente en la intranet de la empresa, como los datos que están relacionados en las redes públicas para hacer todo un análisis completo y poder entregar un resultado lo más adecuado posible al caso que se le está, o a resolver el caso de negocio que se está ejecutando. Entonces, es muy importante, sí, el almacenamiento. Normalmente tenemos a pensar que no se necesita y cuando empezamos a afrontar un proyecto de Watson, nos damos cuenta, o inteligencia artificial incluso, o analítica, nos damos cuenta que sí es muy importante tener un almacenamiento y que además satisfaga pues las demandas de las aplicaciones, ¿no? Entonces es muy importante, es un jugador muy estratégico, oculto, pero muy estratégico. Gracias, Santiago. Perfecto, muchas gracias, Omar. Tenemos la siguiente. Dice, ¿cuánto tiempo puede tomar un modelo sencillo de Watson? Por ejemplo, un chatbot básico. Respondiendo a tu pregunta, digamos que existe la ventaja que nos permite Watson es que, como les decía, ya son modelos precargados. Entonces, tenemos tiempos de implementación que pueden ir desde un par de semanas hasta el infinito. Digamos, Watson, como les decía, la ventaja que tenemos viéndolo desde el punto de vista de lo que es un chatbot, por poner un ejemplo, el servicio de Watson Assistant, que es dentro de la plataforma de Watson quien maneja la parte de chatbot para nosotros,
ya tiene, por ejemplo, la opción de ese front, de esa interfaz que yo puedo conectar a mi página web o que pueden conectar a mis aplicaciones preconstruida, lo cual nos agiliza mucho los tiempos de implementación. Y la otra ventaja que tiene es que en la mayoría de los procesos de Watson no tienes la necesidad de manejar grandes procesos de codificación, por ejemplo, para poder establecer los diferentes nodos de diálogo que se van a manejar dentro de la conversación con el asistente. Eso nos hace que los procesos de implementación sean mucho más rápidos. Gracias, Juan Felipe. Tenemos aquí otra pregunta que dicen, ¿qué tan fácil es desarrollar un modelo de Watson, en Watson, perdón? Bueno, ahí la pregunta sería cuando hablamos de desarrollar un modelo, ¿en qué sentido? Si hablamos, por ejemplo, de un modelo de analítica predictiva en el que queremos, por poner un ejemplo, un modelo de análisis de riesgo, como les comentaba, tenemos una plataforma, se llama Watson Studio, que brinda esas capacidades, por ejemplo, de autointeligencia artificial. Y en la medida en la que yo, por ejemplo, tenga un set de datos en el que, no sé, de pronto tengo índices de riesgo, puedo conectar, por ejemplo, la plataforma para que ella misma me desarrolle los diferentes pipelines, los diferentes set de datos, me haga las pruebas sobre el modelo, que puede llegar a tomar un par de horas y que la ventaja allí es, nuevamente, no me va a involucrar grandes volúmenes de codificación, sino que es la plataforma realmente quien revisa los modelos. Si les parece, podemos hacer una revisión más en detalle y podríamos revisar esas capacidades. Perfecto, sí, muchas gracias. Por el momento me parece que no tenemos más preguntas. Yo sí Recuerden, tengo una pregunta que yo sé que a veces surge y ha surgido, digamos, en conversaciones con clientes y esta ya es para terminar. Yo sé que siempre depende un poco, va a depender de cada solución, pero Juan, en términos comerciales, digamos, es una solución que está en qué rangos, o sea, como identificar un poco, porque mucha gente dice, no, es imposible comprar una solución de Watson con IBM. Como entender un poco ese rango de precios y desmitificar que es solamente para grandes empresas. Bueno, Claro. todas las empresas son grandes, hago la salvedad. Dale, no te preocupes. A ver, ahí, digamos, y tal como tú lo dices, hay que desmitificar un poco el tema y es, para empezar, todas las diferentes capacidades, todos los servicios de Watson que les mostré tienen un primer nivel de entrada gratuito, en el que tienen un volumen interesante de consumo mensual sobre el cual ustedes pueden empezar a hacer los primeros desarrollos, las primeras aplicaciones utilizando los diferentes servicios que tienen. Para darles una idea, esta capacidad que mencioné hace un momento de poder correr modelos de analítica avanzada, modelos predictivos utilizando autointeligencia artificial, les permite correr, por ejemplo, si utilizamos solamente el mecanismo de autointeligencia artificial, 2 modelos al mes de forma totalmente gratuita, o si ya es en código, pues utilizando código les brinda un espacio muchísimo más amplio. Eh, entonces, ese es un primer punto de partida. Ya si lo entramos a revisar bajo esquemas pagos, pongamos un ejemplo, el asistente de Watson para los temas de chatbot, estamos hablando que un paquete de 1000 usuarios tiene un costo de $130 al mes más o menos para atender 1000 usuarios. Entonces, como vemos, son soluciones muy competitivas, son soluciones que realmente los niveles de inversión no son tan altos, sobre todo porque, como les decía al final, tenemos la posibilidad de ir escalándolos muy fácilmente e integrando servicios y capacidades adicionales en la medida que lo voy requiriendo.